¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista. Continuamos en esta labor recorriendo el mundo a través de esta aplicación tan curiosa y tan interesante que es Google Earth. Pero en esta ocasión vamos a dejar de lado los lugares curiosos tal cual para adentrarnos en el campo del misterio, de los fenómenos paranormales, de la ufología. Y lo vamos a hacer en la compañía de un buen amigo y compañero, Juanfran Romero. Llevamos ya investigando, más tiempo del que nos gustaría reconocer y lo tenemos ya al otro lado de la línea, en este caso de internet. Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, muy buenas tardes. Pues aquí deseoso de empezar esta nueva aventura que se te ha metido ahí en la cabeza. Bueno, y hay que decir que la intención de esta serie no es tanto el hablar de esos enclaves, porque información hay de sobra en internet y en libros, además llevaría muchísimo tiempo y sería muy aburrido, ¿no? Tener fija ahí la imagen de un lugar de misterio y ponernos 20, 30 minutos a contar su historia, creo que sería aburridísimo, pero la intención es sobre todo el enseñar el sitio, el narrar sobre todo anécdotas, experiencias personales que hayamos tenido, investigaciones de campo que se han podido realizar, esquivando un poquito lo que es la historia oficial, que mencionaremos por encima, pero que no será lo más importante, ¿verdad? Pues efectivamente, José, no es la intención volver a contar aquí todos estos misterios, que muchos de ellos ya lo hemos contado en el límite de la realidad, pero sí echar que la gente de su casa pues pueda ver que con esta fantástica herramienta se pueden buscar todos esos lugares, absolutamente todos los lugares, porque todo está escaneado, todo está en foto y todo está aquí en Google Earth. Vamos a empezar el viaje precisamente por el que muchos consideran que es el enclave del misterio por excelencia en España, ¿no? Hablamos de Belmez de Moraleda, en Andalucía, donde se manifestaron esas curiosas teleplastias que yo creo que han servido para llenar páginas y páginas de multitud de obras, de documentales, ¿no? Sería un poco dentro de España el caso fetiche para muchísimos investigadores. Y como antes decíamos, aquí estamos ahora mismo sobre Belmez. Como decíamos, no contar tanto la historia en sí, que podemos mencionarla por encima, pero sí vivencias que sobre todo tú, Juanfra, has tenido en este enclave. Porque yo tengo que reconocer que solamente he estado un par de veces y las dos veces han sido por compromisos. Yo no soy muy de ir a lugares que están excesivamente trillados, pero bueno, las dos veces que he estado allí me he encontrado también con cosas curiosas y con una especie casi de circo. Luego ya ahondaremos un poquito en en este asunto. Pero tú has estado muchas más veces que yo, ¿verdad? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de cuando aparecieron las casas en la segunda cara, pues estuve en el equipo de investigación. Es cierto que son lugares un poco trillados, pero también es cierto que cuando estábamos en la nueva casa, solo estábamos nosotros, el acceso al público estaba cerrado. Me vienen buenos recuerdos a ver aquí la imagen de este pequeño pueblo que está enclavado en la falda de una montaña rodeado de olivos. Y bueno, aquí hemos señalado donde está ese puntito amarillo, pues es la casa de María Gómez Cámara, que tiene la iglesia al lado y ese patio interior que se ve, pues es el patio de la iglesia. Y justo a muy pocos metros, eso no lo hemos marcado, pero apenas a 100 metros, bueno, menos de 100 metros de línea recta, está la otra casa que fue la casa donde María Gómez se crió pues hasta que se casó, ¿no? El caso es que las teleplastias de Belmez, bueno, son muy discutidas. Hay gente que opina que son verdaderas, gente que opina que son falsas, que ha habido manipulación, que ha habido de todo. Yo lo que te puedo decir, José, que yo estaba allí muchísimo tiempo, muchísimas veces, que las caras están en el suelo, que no tienen ningún cuidado, que se friegan con agua y lejía, que se pisotean y que no tienen nada más. Simplemente son manchas de humedad que la forman las cadenas de IFA y que forman esas caras. También es cierto que algunas caras, cuando alguien te dice, mira, aquí hay una cara, un ojo, una nariz y tal, es cierto que algunas tienes que echarle un poco de imaginación, pero también es cierto que hay otras que se ven de una manera espectacular, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que si hiciéramos un círculo alrededor de este puntito amarillo, te puedo asegurar que ahí hay más de una casa con caras, pero eso no va a salir nunca a la luz. Claro, y me imagino que coincidirás conmigo en que en ocasiones se han producido situaciones, y yo las he podido vivir, y fíjate que he estado pocas veces allí, que son incómodas. Por una parte, ese enfrentamiento entre ambas familias es algo que cualquier curioso, o sobre todo personas muy metidas un poquito más en el mundo del misterio, no me refiero ya a investigadores, pero sí a aquellos que quieren visitar las dos casas, ¿no? La casa de las caras originarias y de las presuntas caras, que está, como tú bien dices, muy
cerquita de allí y a la que yo le doy mucha menos importancia, ¿no? Pero te das cuenta el enfrentamiento que existen entre unos y otros, ¿no? Cuando vas a visitar a los hijos de María Gómez Cámara, a Miguel, me parece que es el que está allí casi siempre, y lo Sí, entrevistas, Miguel. ¿no? Como medio de comunicación vas a entrevistarlo, una de las cosas que te dice es, dejo que me entrevistes siempre que no vayas a entrevistar luego a la gente que habita en la otra casa, ¿no? Hay como esa especie de enfrentamiento que en el fondo mancha un poco, ¿no? La imagen de las caras de Belmez, de ese gran fenómeno, ¿no? Efectivamente, lleva muchísimo tiempo manchando el fenómeno y todo esto es atribuible al investigador que empezó a investigar la nueva Casa de las Caras. Bien, para evitar mayores problemas, Sí. no voy a dar nombres, pero te puedo decir que el investigador que empezó, porque ese investigador primero estaba en la casa original de María, estaba allí intentando investigar, grabar y todo esto. Hubo un momento dado que desde esa familia se le pidió Ajá. dinero. Mira, está la Cuesta de las Caras, pues aquí por esta calle un poco a la derecha está la otra casa. Aquí enfrente de este árbol está la casa número 5 Sí. de la calle que actualmente se llama María Gómez Cámara. Y te puedo decir que los hijos de María, cuando murió María, le pidieron, Ujú. porque María mientras estaba allí no le pidió ni un duro a nadie, abrió las puertas a todo el mundo. Los hijos de María, al investigador que estaba en ese momento llevando el tema, le pidieron dinero. Y curiosamente, al poco salen las nuevas caras de la otra casa. Vale, esto puede ser casualidad, puede ser no ser casualidad, puede ser que las otras casas, con la otra casa con caras, ya se supiera que existía, igual que te digo que hay otras casas más con caras, y quizás fue el momento propio de sacarlo. El caso Ujú. es que durante un tiempo la atención mediática se lo llevó a la nueva casa. Entonces eso produjo un enfrentamiento de las familias y demás que a día de hoy pues ya prácticamente no tiene ningún arreglo, ¿no? Pero sí es cierto que ese circo no beneficia en nada ni al misterio ni al pueblo. Y también te digo que es cierto que ese enfrentamiento viene inducido por culpa del investigador que llevaba el caso allá por 2004. Ujú. Y luego ha ocurrido algo también recientemente, ya lo mencionábamos en Límites de la Realidad, algunos grupos que parece que han intentado como apropiarse de un fenómeno, como si los fenómenos fueran realmente de alguien, ¿no? Es como si yo ahora investigo el caso de una señora que en esta casa que se ve aquí, por ejemplo, en esta esquinita, dice que se aparece un fantasma y ahora voy y digo, no, este caso es mío, ¿no? Y te apropias de él y creas una asociación con el nombre de ese fantasma, ¿no? Y claro, eso también ha manchado un poco Sí. la imagen porque aquello ha estado siempre abierto a los curiosos, a los investigadores o a los pseudoinvestigadores y hoy día hay personas que no pueden acceder a la nueva casa de las caras porque parece que está Efectivamente. todo vetado, ¿no? Y Efectivamente, eso. aquello siempre ha estado abierto a todo el mundo. Hasta que han llegado estos señores, que tampoco voy a decir nombres, ya lo dijimos en Sí. Límites, y quien quiera buscar, el que busque encuentra. Y estos señores, sobre todo un señor en particular, que se ve que maneja muchísimo dinero, pues ha llegado, ha convencido a Ana y Felipa, que son las dueñas de la otra casa. Son dos personas ya muy mayores, que esto en principio le viene muy bien, porque la gente pasaba por allí, hablaba con ellas, tal. Pero ha llegado este señor, le ha dicho, oye, yo pago la luz, yo me voy a encargar de esto, aquí solamente entra quien yo quiera. Y yo la última vez que estuve, a mí me dejaron entrar porque hace mucho tiempo que conozco a estas dos hermanas, pero me quedé un poco impresionado con lo que allí tenían montado, ¿no? Porque una de las habitaciones del segundo piso habían montado un estudio de televisión con cámaras, trípodes, fondos negros, tal, una barbaridad, ¿no? Se supone que lo usan como productora, pero luego también está buscando, tampoco he encontrado yo mucho material de esa productora, entre comillas, ¿no? En cualquier caso, la situación actual de Belmez es una auténtica pena, pero también te digo que desde el año 71 hacia acá, esto ha ocurrido muchas veces. Ha habido dientes de sierra, ha habido momentos que se ha estado arriba, momentos que se ha estado abajo. Mm, Ni estos señores que hay ahora, ni este señor que en 2004 enfrentó a las dos familias, ni mucho antes, siempre ha habido investigadores que se han querido apropiar del caso y hasta el momento ninguno lo ha conseguido. Así Claro. que creo que estas personas pues llegará antes o después y espero que más pronto que tarde, pues desaparezcan de Belmez y se pueda realizar una investigación seria y coherente como se tenía que haber hecho en 2004 y no se hizo. Y Juanfra, tú que has estado más veces que yo allí, y antes de saltar al siguiente punto, ¿tienes alguna anécdota, alguna cosa curiosa? Porque yo no he hecho investigación de campo, no he estado de noche, sí durmiendo allí, pero no dentro de las casas, de estas dos casas, y mucho menos en la originaria, pero tú que sí has estado en esas investigaciones de campo, ¿has vivido alguna cosa que pueda ser sorprendente? A ver, yo es sorprendente, he vivido en varias ocasiones como mucha gente
perdía los papeles por miedo, además de una manera un poco irracional, ¿no? Porque estábamos a lo mejor grabando de madrugada, evidentemente, para que no hubiera mucho ruido en la calle y demás. Personas que de pronto empezaban a sentir un miedo o empezaban a sentir una presión en el pecho, se tenían que ir de allí. Pero yo sí recuerdo un día que estábamos, estaba Rafa Fernández, nuestro común amigo, y estaba Juan el de Casablanca también, en fin, éramos varios allí. Sí. Y habíamos comprado unos sensores de movimiento de estos como los que hay en las entradas de las tiendas para cuando tú entres que suena. Y la casa tiene 3 plantas y colocamos en la escalera atraviesa la casa justo por el centro. Bueno, pues en cada planta pusimos uno de estos controladores y el último, pues tenemos la planta baja al lado de una salita pequeña que era donde nosotros estábamos. Bueno, pues en un momento dado suena el tercero, el de la planta tercera, nos quedamos todos escuchando, al poco suena el segundo y al poco, como esperábamos, suena el primero. Salimos, miramos, buscamos, allí no había nadie, hicimos fotografías, intentamos grabar psicofonías, allí no había animales, nada. Y luego volvió a sonar el primero, volvió a sonar el segundo y volvió a sonar el tercero. Pero lo curioso era la velocidad a la que sonaba. Es como si una persona estuviera primero bajando esas escaleras y después subiéndolas, ¿no? Y ya te digo, esto parece una anécdota un poco simple, pero cuando estás allí y la vives un viernes o un sábado, 3 de Sí, la es mañana, normal. la verdad es que la situación se pone un poco tensa, ¿no? Sobre todo porque los que creemos en el misterio pensamos que hay algo en el otro lado y que ese algo, algunas veces no sabemos por qué, pero se interactúa con nosotros. Y yo te puedo asegurar que aquella noche algo estaba interactuando con nosotros. Bueno, pues ahí dejamos Belmez de la Moraleda, en Jaén, en esta tierra mágica que es Andalucía, y continuamos con nuestro viaje. Bueno, y ahora saltamos al campo de la ufología, un campo que me apasiona y que sé que a ti incluso mucho más. La ufología es un poco tu terreno en el que más cómodo te mueves. Y estos casos que vamos a contar a continuación son dos historias separadas en el tiempo, pero no así en el lugar. Ocurren precisamente en el pueblo en el que tú vives, en Campillos, y bueno, los has podido investigar de primera mano con los testigos. Este es el conocido como caso Abecam, creo que es el nombre de una fábrica, y concretamente sería esta que vemos Eso, aquí, ¿verdad? efectivamente. Un poco a las afueras del municipio, ¿no? Bueno, en la frontera, ¿no? Vemos que está un poquito apartado. Campillo sería todo esto de acá. Y aquí tenemos este Bueno, punto. está la zona de los polígonos industriales. Sí, También hay que decir que esta foto debe ser un poco antigua, esto ya ha cambiado bastante. sí. Pero si ves por aquí, todo esto son naves, son polígonos industriales. Bueno, pues esta navecita pequeña que vemos ahí en medio con el techo azul, Sabecán es una sala de despiece de aves, de pavo, básicamente. Y bueno, allí los trabajadores, allá por el año 2000, pues una noche, sabes que aquí este tipo de actividad se empieza a trabajar muy pronto, muy de madrugada, Sí. porque hay que abastecer todos los comercios y demás. Y bueno, pues estaban allí a eso de las 5 de la mañana. Mira, aquí vemos el polígono a la izquierda y ahí vemos la sala de despiece. Sí. Pues los trabajadores entran por la parte de atrás, donde están los muelles de carga para los camiones, ¿ves? Que vemos ahí los camiones Sí. aparcados. Ujú. Pues allí había 7 o 8 personas trabajando, 9, no sé, no recuerdo exactamente el número ahora, y uno de ellos escucha un ruido muy, muy extraño, un ruido muy bronco, como si fuera un tractor, pero más bronco todavía, ¿no? Ujú. Y este hombre sale de la parte de atrás de las instalaciones, se asoma a la carretera, porque, bueno, en las zonas rurales tampoco es raro que haya un tractor a las 6 de la mañana Sí. por la carretera, ¿no? Pero le impactó muchísimo el ruido que hacía. Este hombre se asoma, no ve nada, vuelve, sigue en sus tareas cargando, sigue escuchando ruido y una de las veces se asoma y le da por mirar hacia arriba y se encuentra con una nave triangular con 3 vértices, que este testigo calcula pues que tendría más o menos unos 100 metros entre vértice, con la parte de abajo como una especie de caparazón, como si fuera un caparazón de una tortuga, y volando excesivamente despacio, casi parado prácticamente encima en la vertical de la sala de despiece. Bueno, pues este hombre llama a los demás compañeros, todos salen y aquel día, pues ya te digo, si había 8 o 9 personas, todos fueron testigos del avistamiento. El objeto siguió su rumbo sur, hasta que lo perdieron de vista. Y bueno, allí cuando ya lo perdieron de vista hubo muchas discusiones, muchas peleas, porque algunos querían contar lo que habían visto, otros ni siquiera querían hablar del tema, otros decían yo no he visto nada, otros decían que era mejor no contar nada para que no nos tomaran por locos. El caso es que, bueno, yo pude hacer las investigaciones. Las declaraciones de los testigos son prácticamente calcadas, con las pequeñas diferencias con la impronta que cada uno dejando cuando cuenta algo, ¿no?
Pero el caso es totalmente espectacular y hasta hoy no le hemos encontrado ninguna respuesta. Pero Claro. sí te digo que estas personas tuvieron un objeto volante no identificado, que no era un avión, que no era un helicóptero, que no era nada conocido por nosotros, que le pasó a una escasa altura de unos 200 metros como mucho. Y sobre todo lo que más impresionaba, había dos cosas que impresionaban mucho. Una era el ruido y otro lo despacio que iba. No apreciaron en ningún momento ni que tuviera toberas, ni motores, ni nada. Era como si coges un triángulo sin más y lo pasas por encima de los testigos. Y este es uno de esos casos que trasciende dentro de un pueblo, porque hay que tener en cuenta que aunque Campillo es un pueblecito grande con bastante vida, no deja de ser un municipio donde la gente se conoce entre sí, ¿no? Y a veces cuando ocurre un acontecimiento de este calado, empieza a ser conocido por medio del boca a boca. ¿Aquí ocurrió eso o más bien se intentó silenciar para que trascendiera lo menos posible? Se intentó silenciarlo. Los trabajadores llegaron a un acuerdo que aquello era mejor silenciarlo. Pero estas cosas al final se terminan filtrando. Claro. La pena es que como esto tarda en filtrarse, a ver, la investigación ufológica hoy en día, si no es el testigo quien te viene a ti para contarte algo, para que tú lo investigues, no hay forma de hacer investigación ufológica. Sí. Y esto pues al final se filtra y al final uno de los testigos pues me llamó, José Trigo, un hombre encantador. Me llamó un día, me dijo si podía pasar por su casa y pues fui, me estuvo contando todo esto, pero me lo contó un par de años, 3 a posteriori. En cualquier caso fue bastante interesante este caso, un caso muy bueno, por el número de testigos, en fin, espectacular. Bueno, pues no abandonamos este municipio y continuamos el viaje precisamente con otro caso ufológico que se relaciona con este, aunque solamente sea por el lugar. Vamos allá. De hecho es que nos vamos a ir muy cerquita. Bueno, y hemos dado un pequeño salto desde Abecán, muy pequeño, ahora lo vamos a ver cuando subamos un poquito la imagen, porque en este punto, a pocos metros de esa fábrica donde se aparece ese extraño ovni, también ocurrió algo en una época un poquito más reciente, ¿verdad, Juanfran? Efectivamente, José, en este caso hablamos de Ajá. 2012 y justo aquí donde tenemos esta chincheta amarilla, que veis que está la zona de Sí. polideportivo, la piscina y demás. Esta es, digamos, la zona de expansión del pueblo. También es una foto bastante antigua porque por aquí hay mucha parte Urbanizada, ¿no? que ya está construida, urbanizada. Bueno, pues justo donde está esa chincheta, aquí en Campillo se celebra la fiesta de la Candelaria, no sé si es el 2 o 3 de febrero, que es una fiesta religiosa donde la gente va con unas rosquillas a la iglesia, el cura bendice estas rosquillas y demás, y luego pues se hacen unas candelas en la Sí, calle y la gente pues se reúne, los vecinos, pues para hacer ahí sí. una inmensa barbacoa, ¿no? A comer cosas que van bien para frío, pues chorizo, panceta, en fin, estas cositas sanas y que según la OMS ahora dan Ajá. cáncer. Bueno, pues estas personas estaban allí una noche, 2012 la Candelaria cayó un sábado, con lo cual había más gente de lo habitual. Y de pronto ven un objeto que viene en dirección norte-sur. No sé si podemos ver un poco la imagen hacia la derecha. Un poco más a la derecha, vemos ahí ese descampado. Ajá. Pues digamos que esta familia estaban haciendo la Candelaria y miraban, esto era lo que veían de fondo, ¿no? Bueno, las luces, porque era de noche y demás. Entonces empiezan a ver venir como de la zona de la derecha de la imagen una luz que se aproxima, pasa sobre ellos y cuando pasa sobre ellos dejan de verla. Bueno, al principio no le dan mayor importancia, pero a los pocos minutos ven venir otra, entonces ya pues todos se quedan mirando, empiezan a comentar. Esta luz pasa por encima de ellos sin emitir ningún tipo de sonido ni nada, muy despacio. Y lo mismo, cuando han pasado su vertical, dejan de verlo. Y así hasta 5 objetos distintos. Algunos de ellos se pudo grabar con un teléfono móvil, pero bueno, la calidad no es muy buena. Como no son profesionales de la imagen, pues no hay ningún punto de referencia para que podamos apreciar la altura o el tamaño. Además, los testigos dicen que el tamaño sería como el de un autobús pequeño, como el de un microbús. Y uno de ellos hizo un razonamiento bastante interesante. Dijo que eso es como cuando tú ves un coche que viene por la carretera y los ves venir, entonces te está alumbrando la luz, la corta, Claro. la larga, pero cuando ese coche pasa, si no hay árboles que alumbre, si no hay nada, tú no ves absolutamente nada. No sé si me explico lo que quiero decir. Mientras no haya nada que reflecte la luz, ¿no? Entonces era como si lo que ellos veían era la parte de delante de este ovni, digamos, y fue bastante curioso, fueron muchos los testigos y Perfecto. yo te digo, hasta 5 objetos pasaron por allí
Y ahora sí, cuando te pido que hagas la imagen, la vuelvas desde arriba y hagas un poco pequeña para que los televidentes vean lo cerca que está Bueno, el efectivamente sitio aquí. donde esta familia vieron el ovni en Candelaria con el sitio, con Abecán, las instalaciones de Piece. Ujú. Mira, aquí hay en línea recta, entre esta chincheta y esta nave azul que vemos aquí a la derecha, pues, ¿cuánto hay? No sé, 100 metros, Sí, 150 sí, metros. muy poquito, muy poquito. Y este caso que sí ha sido más multitudinario, porque hay un montón de personas que lo vieron, ¿se ha olvidado o todavía se comenta entre la gente? Oye, pasó algo raro, ¿no? En aquella fiesta de la Candelaria. No, 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 se comenta, se comenta. Se comenta, ¿no? De hecho, afortunadamente, bueno, existe Cuarto Milenio, la gente ya lo ve. Hay cierta gente que para lo que es el tema de misterio está un poco más abierta. Ujú, Y de esto pasó un sábado sobre la 1 de la madrugada y a mí me llamaron. O sea, a mí me llamaron para que hubiera. Lo que pasa es que yo no me encontraba en el pueblo. ujú. Sabes que yo trabajo aquí, pero que los fines de semana pues siempre estoy Sí. fuera prácticamente. Y entonces, pues, lamentablemente no pude ir, si no me hubiera encantado coger el coche y acercarme hasta allí y haber sido testigo de primera mano de esas luces, ¿no? Pero Ujú, sí, sí, la gente lo comentó y además sin ningún problema, ni pudor, ni ujú. nada parecido. Claro. Bueno, pues una zona que parece activa en cuanto a fenómenos ufológicos, no solamente por estos dos casos, además hay un tramo temporal de casi 10 años, me parece, pero Sí. bueno, es una zona en sí y una comarca en la que suelen ocurrir este tipo de acontecimientos, ¿no? Ya hablaremos en un futuro también de otros casos interesantes. Pero ahora, Juanfran, lo vamos a dejar aquí y en el próximo capítulo seguiremos mostrando lugares llenos de misterio, llenos de enigmas. Hasta la próxima, Juanfran. Hasta la próxima.